Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Estamos en la serie Hacia lo Profundo y Dios está llevándonos a que nuestra vida vaya profundizando en diferentes áreas para poder acercarnos y para poder sustentar nuestra vida de una forma fuerte, de una forma estable y perdurable. Yo quisiera hacer una consulta y que me levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el mar? Qué lindo. Bueno, podríamos ir porque con este frío. Yo soy una persona que cuando vamos a la playa me gusta más la piscina. Al mar le ando como de lejos, ¿verdad? Porque a veces, el otro día don José nos contó la historia de cómo, ¿verdad?, el mar se lo llevó hasta adentro y todo esto, ¿verdad? Entonces, yo le ando como de lejos, me gusta verlo, pero disfruto un poco más la piscina. Pero quisiera contarle algunos datos sobre el mar o los océanos. Dice que el punto más profundo conocido del océano es el abismo de Challenger, ubicado en las fosas de las Marianas, en el Océano Pacífico. Y su profundidad es aproximadamente de 11,000 metros, unos 36,000 pies. ¿Cuántos hemos estado ahí? No. Ok. Si el monte Everest se colocara dentro de esta fosa, quedaría completamente cubierto por el agua. Dice que a partir de los 200 metros de profundidad casi no llega luz solar. Esta zona se llama la zona profunda. Y más abajo, desde los 1,000 metros, reina la oscuridad total y temperaturas cercanas al punto de congelación. ¿Cuántos hemos estado ahí? La vida en las profundidades, a pesar de ser condiciones extremas, existen criaturas sorprendentes como peces linterna, calamares gigantes, peces abisales y muchos animales que producen luz mediante bioluminiscencia. La fuerza y la energía que tiene el mar en una sola ola grande puede ejercer una fuerza de varias toneladas. Las corrientes oceánicas ayudan a regular el clima global y los océanos absorben cerca del 30% del dióxido de carbono producido por los seres humanos. O sea, para que usted y yo podamos tener oxígeno, también es importante la función del mar. Y hay un dato importante: menos del 10% del océano, del fondo del océano, se ha explorado hasta el día de hoy. Y el océano produce, oiga esto, más de la mitad del oxígeno que respiramos. Y algunos volcanes submarinos son más grandes que todos los que hemos podido ver en la superficie de la tierra. Si yo le preguntara a usted esta mañana, si usted conoce a Dios, ¿cuántos conocen al Señor? Pero es que la profundidad que podemos encontrar en Él es más grande que la que le acabo de decir del océano. Y esa es la profundidad que el Señor quiere que cada uno de nosotros viva. Si esto fuera la playa y esto fuera el océano, muchos vivimos chapoteando aquí, ¿verdad? Con un versículo que sale por allá, con una frase de motivación inspirada en la Biblia, con una palabrita que alguien nos dio y la pegamos. Últimamente me está saliendo mucho una publicidad en Facebook sobre una aplicación que le pone a uno el versículo en la pantalla cuando está, ¿verdad? Y es inteligencia artificial y me hace gracia como dicen: oh Dios mío, hoy leí la Biblia varias veces. Chapoteamos. El Señor quiere que nos sumerjamos, que nos metamos a lo más profundo del océano, de su palabra, para revelarnos cosas ocultas que Él tiene solamente para cada uno de nosotros. Que profundicemos y que podamos vivir toda la extensión del poder, la sabiduría y del amor de Dios. Amén. Porque dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como viva. Es una palabra que se está renovando,
que se adapta a cada circunstancia, que podemos encontrarle infinidad de enseñanzas sanamente extraídas, como la enseñanza que hoy nos dio Mónica. Una enseñanza que ni la otra Mónica, ni yo, por lo menos, nunca habíamos evaluado. Pero es viva y responde a cada momento de nuestra vida. Y responde a diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero no es estando solamente en el chapoteo, sino es cuando profundizamos en la palabra de Dios, que se vuelve viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el llamado de esta mañana es que podamos abrir un espacio a profundizar en la palabra de Dios, a profundizar en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, a que tengamos tiempos de estudio en la palabra, no solamente para ver qué frase bonita me encuentro para poner en el Instagram hoy o en la red social X, sino algo que transforme mi vida. Que nos acerquemos a la palabra de Dios diciendo: Señor, ¿qué me quieres hablar hoy a mí? Yo quiero ser transformado por ti. Yo quiero que esa palabra viva y eficaz llegue hasta lo más profundo de mi corazón, que discierne los pensamientos y que discierna las intenciones de mi corazón. Lo que quiero decir con esto es que leer devocionales no es malo, escuchar prédicas no es malo, pero nada en la vida sustituirá una relación profunda y personal con el Señor por medio de su palabra. Amén. Puedes oír hablar del océano, ¿sí? Pero hasta que te metes ahí. A mí miras que personalmente creo que no lo voy a conocer el océano más de lo que lo conozco, porque me da cierta como angustia meterme con un tanque de oxígeno, no sé, me da cosa. No sé si lo lograría o capaz que me quedo abajo. Menos lo que hicieron aquellos que bajaron en aquel aparatico a ver el Titanic, ¿verdad? Ahí no me agarran a mí y menos con lo que cuesta. Pero yo sí quiero profundizar en el Señor. Yo sí quiero conocer los planes, la palabra, lo que Él tiene para mí. Cosas nuevas cada día para mi vida. Porque es importante que entendamos que la Biblia, que es la palabra de Dios, no solamente nos informa, no solamente es un libro de texto que nos cuenta una historia, sino que la palabra de Dios, y por medio de ella, el Señor nos transforma. El Señor nos transforma. Y cuando no hay transformación en nuestra vida y nos estamos enfrentando a la palabra de Dios, yo te preguntaría: ¿será que tienes que preguntarle algo nuevo al Señor? ¿Será que tienes que profundizar? ¿Será que tienes que dedicar un poco más de tiempo? Yo espero que el Señor hoy le esté hablando a usted para atraer su corazón a su presencia. Muchos leen para saber, y me sorprende, porque eso es una realidad que con dolor la puedo compartir con ustedes. Yo no me considero la persona más erudita en el conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez no voy a hacer ese diccionario bíblico al cual ustedes van a llegar a preguntarle, ¿verdad? No, yo no soy ese. Yo no soy ese. Pero procuro que cuando la palabra de Dios me habla, deje una huella en mi corazón. Y me duele porque he conocido personas que conocen profundamente la palabra de Dios, que saben cuántas palabras en hebreo hay de adelante para atrás y de atrás para adelante, y que ese número se repite en no sé dónde, y un montón de cosas impresionantes, pero su vida no es transformada. Y necesitamos que esa palabra viva y eficaz no solamente sea un elemento de conocimiento, sino que podamos leer para que nuestro corazón sea cambiado conforme a la voluntad de Dios. Si lees la Biblia y sigue siendo igual, no es un problema del texto, posiblemente es un problema del enfoque. La Biblia
no es un libro de datos, ni un manual religioso, ni un archivo histórico. La Biblia es 4 elementos que quisiera también compartir con ustedes en esta introducción de este mensaje. La Biblia es un espejo. Es un espejo donde nos podemos ver cara a cara, donde podemos ver quiénes somos nosotros a la luz de la palabra, donde podemos reconocer si tenemos el pelo despeinado o no. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, en 7º año, que todavía mi vida no se había transformado completamente, yo era muy payasillo. Mi abuelito decía que era muy charlatán. Ahí estaba una profesora mía que me conoció. Y recuerdo que en una clase estaba yo haciendo un desmadre ahí, vacilando, y no sé, era como una obra de teatro y yo estaba haciendo feo, ¿verdad? Y todos se rían. Al final de cuentas me di cuenta que la risa no era por lo que estaba haciendo, sino porque andaba la ropa mal acomodada y todos estaban no riéndose conmigo, sino riéndose de mí. Al final vamos a hablar por eso. Si hubiera tenido un espejo, hubiera sabido la realidad. Y a veces necesitamos enfrentarnos a la palabra para saber cómo estamos viviendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que soy una persona demasiado enojona? ¿Será que estoy viviendo una vida de la cual no me estoy dando cuenta y necesito verme al espejo para entender cómo estoy viviendo y poder tomar acción en los cambios? Dice que también la Biblia es un martillo que rompe las durezas de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído algo y hemos sido quebrantados y transformados? Muchas veces la Biblia penetra en nuestro corazón y en nuestra dureza. Y qué belleza cuando podemos leer un texto bíblico y el Espíritu Santo desciende y nuestro corazón es quebrantado. Recuerdo que una vez, pocas veces me ha pasado esto, tan explícitamente. Estaba predicando don Marvin. No me acuerdo que estaba predicando, pero yo sentía que esa vez el hombre estaba exponiendo mi vida. Me sentía como hasta avergonzado. Yo volví a ver como diciendo, la gente me debe estar viendo a mí, aunque era algo que solamente yo podía saber en mi corazón. A veces la palabra de Dios rompe nuestra dureza y rompe nuestro corazón. Es un bisturí que corta lo que está dañado también. Y corta y saca lo que necesitamos sacar. Y es una semilla, sobre todo, que se planta en nuestro corazón y produce fruto. Amén. Hay personas que quieren promesas, pero no quieren proceso. Lo que Mónica decía ahora. Muchos quieren declarar, o muchos declaran que todos quieren Juan 3:16. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Amén, un aplauso. Muy bien. Todos quieren Juan 3:16, ¿verdad? Ese que yo soy, que el Señor amó y que me dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero muy pocos quieren el Salmo 1:2. Y por esta razón esta mañana vamos a estudiar rápidamente el Salmo 1. Nota curiosa, el Salmo 1 fue el primer mensaje que yo a mis no sé cuántos años, 17, 18 años, compartí. Fue la primera prédica que hice, no es esta, ya esta la actualicé un poco, la cambié. Pero vamos a estudiar esto para entender qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos profundizar en Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Y el primer elemento es que encontramos el Salmo 1:1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es que muchas veces cuando nosotros tenemos diferentes aficiones, podemos fácilmente perdernos en el camino. Yo en varias ocasiones he contado que en una época que trabajé no en lo propio, sino que trabajaba en una empresa, todos los días que me tocaba ir hasta el Paseo Colón a esa empresa, yo ponía Monumental, creo que era Monumental, no me acuerdo cuál radio ponía, y entonces en la pura mañana empezaba con Doña Amelia, iba escuchando a Doña Amelia Rueda, después pasaban a los, no sé, 120 minutos, no sé qué es lo que dan ahí, algo de deportes, ¿verdad? Y como mi trabajo era llegar a la oficina y después salir a hacer muchas inspecciones a proyectos, entonces andaba todo el día con el radio en el carro y luego escuchaba al mediodía a esta muchacha Febe y al que está ahora de director de Canal 6, no sé cómo se llama él, a Randall, ajá. Luego de eso escuchaba Así es la cosa, de 3 viejillos que hablaban, es buenísimo, una belleza. Y luego de eso terminaba con el Pelando el Ojo y ya llegaba a la casa, ¿verdad? Y así eran mis días. ¿Es pecado escuchar Monumental? Dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una proyección muy bonita que encontramos aquí, que posiblemente cuando nuestra vida no tiene un enfoque de estar cimentados en el Señor, le puede pasar como lo que a mí me pasaba en ese momento, hasta que en algún momento me di cuenta que no había pecado en escuchar eso, no había nada malo de eso, pero estaba desperdiciando un montón de tiempo que podía invertir en crecer en relación con el Señor. Y al final de cuentas, lo que entra en nuestro corazón es lo que va a salir. Y eso me tocaba predicar y no podía hacer los chistes de pelando el ojo. Entonces mi corazón estaba vacío. ¿Qué podía entregar yo? ¿Qué tenía para dar? Y entonces el Salmo 1 dice una progresión muy interesante que deberíamos analizar en nuestra vida. Primero empezamos a andar, ¿verdad? Y caminamos ahí. Vamos caminando en medio de este mundo, en medio de lo bueno, lo malo, en medio ahí de lo correcto, lo incorrecto. Caminamos nada más. Pero el segundo elemento es que ya estamos. Dice, ni estuvo. Entonces ya estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Y una vez que estamos en algo, lo que hacemos ¿qué es? Participamos y ya nos sentamos en ese lugar. Andamos, estamos y nos sentamos. Primero un consejo, luego un camino y luego ya nuestra silla es la que este mundo quiere poner en nuestro corazón. Y esto deberíamos valorarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué conversaciones? ¿Qué objetivos? ¿En qué estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra vida? ¿Será que estamos andando por un camino que sí, no es pecado, pero de repente no es el camino que el Señor quiere para nosotros? Porque luego vamos a estar ahí y al final de cuentas nos sentaremos y seremos parte. Amén. Creo que el Señor, y aquí en el Salmo 1, nos muestra esa proyección como la ranita, cuando la meten en el agua fría y van poco a poco calentando ese agua hasta que en un momento llega a cierta temperatura donde la ranita muere y es la forma como es cocinada. No la echan de una vez en el agua hirviendo, sino que van calentando su agua poco a poco. Y el Salmo 1 nos está dando esta proyección. Bienaventurado el hombre que no ha estado en esto, que no se ha ido poco a poco enfriando de Dios o que no se ha ido poco a poco calentando con el mundo. Dice el Salmo 2 que en la palabra de Dios está su delicia, que medita en ella de día y de noche. El pecado posiblemente puede empezar sutilmente en nuestra vida, pero luego puede volverse un hábito. Primero escuchamos, luego practicamos y finalmente nos establecemos en esto.
Antes de hablar de lo que hace el hombre justo, el Salmo 1 nos dice de qué deberíamos apartarnos. Porque eso es una verdad grande. La santidad de nosotros inicia con decisiones diarias. Con pequeñas decisiones de qué camino tomamos, de qué emisora escuchamos. Y con esto no estoy pidiéndole a usted que ahora se vuelva un santurrón ahí. No, es que yo ahora no paso por la calle de la amargura aunque tenga que ir a fotocopiar algo porque no es eso. Pero qué pequeñas decisiones de tiempo, de lectura, de inversión de cosas que estoy viendo, estoy guardando en mi corazón. La santidad inicia en decisiones diarias, en esas pequeñas decisiones que el día de mañana, como decía una vez Mónica y también don Carlos en sus prédicas, los pequeños permisos de hoy serán los grandes escándalos de mañana. Y lo voy a poner en positivo. Las pequeñas decisiones positivas de hoy serán tu cimiento en la presencia de Dios el día de mañana. Amén. No se puede amar la palabra profundamente mientras se coquetea con el pecado constantemente. ¿De qué cosas te has apartado para dar espacio a la palabra de Dios en tu vida? La felicidad verdadera no viene de evitar problemas, sino de elegir bien el camino. No podemos evitar problemas, no podemos abstraernos de este mundo. Pero si estamos en un camino correcto, en el de la palabra de Dios, aunque como dice la palabra de Dios, aunque la tierra tiemble, confiaremos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Dice el Salmo entonces 1:2, que no camina por esos lugares, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, de día y de noche. La palabra delicia implica no sacrificio. La palabra delicia implica no obligación. ¿Cuántos de aquí se sienten obligados a comerse un buen lomito? ¿Verdad? Algunos dicen, voy a hacer el sacrificio. O ese, ¿cómo se llama? El New York. Es el ribeye, ¿verdad? Se sienten obligados a eso. La palabra delicia implica placer, gozo y sobre todo deseo. Y eso es algo que podría ser un catalizador esta mañana para usted y para mí. Y esto no es para que usted se sienta culpable o para que usted sienta que yo lo estoy juzgando o me estoy juzgando a mí mismo. Pero si no ha nacido un deseo por profundizar en la palabra de Dios, creo que es una buena banderita que se levanta para decir, poder revisar. Porque esta palabra delicia implica placer, gozo y deseo. La palabra no es una carga para el justo, es un disfrute. Y a mí me encanta porque ahora que Mónica hablaba aquí, yo no sé ella en sus múltiples ocupaciones de algo que no es, ella no es teóloga, sino que es dentista, ¿verdad? Y además empresaria. Y en medio de sus ocupaciones no es que ella está obligada a estudiar la palabra de Dios, pero si esto nace es porque abrió un espacio para que Dios hablara a su corazón y nos bendijera hoy con este mensaje. ¿Cuánto Dios quiere bendecir a su pueblo por medio de lo que quiere revelar en su palabra, por medio suyo, para que otros tengan esperanza? Yo quiero ver gente emocionada con eso. Amén. Gente que lo primero que haga cuando se encuentra un amigo es decirle, suave, suave un toque. Pero tengo que contarte esto que descubrí en la palabra de Dios. Esto me tiene asombrado. Esto quebrantó mi vida. Esto es una verdad que nunca había visto y yo quiero compartirla con vos porque esto va a traer vida a tu vida. Meditar significa pensar, repetir. Ahora que aquí nos repitieron un versículo. Reflexionar y sobre todo interiorizar. No es una lectura apresurada. No es una lectura, más bien es una lectura intencional para ver qué quiere decir Dios.
¿Se imagina que usted tuviera un WhatsApp con un amigo o una amiga y usted cogiera el WhatsApp y, sí, ok, y ella contándole ahí que ayer el novio le propuso matrimonio, ¿verdad? Y que fue el momento más feliz de su vida, y usted? Necesitamos detenernos para profundizar en la palabra de Dios. La profundidad espiritual no se logra leyendo mucho un día, sino se logra meditando en la palabra constantemente. La pregunta no es, y que le haga usted esta mañana, y que no quiero que una vez más se sienta perseguido. Esto es una enseñanza para todos. La pregunta de esta mañana no es, ¿lees la Biblia? Y no le voy a pedir que levante la mano de cuántos leen la Biblia, porque posiblemente todos me vayan a decir que sí la leen. La pregunta es que si disfrutas leerla. Y si no, esto podría ser el primer elemento que ahora al final podemos orar, para que el Señor ponga una sed y un deseo por conocer su palabra profundamente. Enamorarse de Él profundamente. Y llegamos al Salmo 1:3, y entonces dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y me encanta porque aquí nos está hablando, no es un árbol que simplemente nació ahí. Es un árbol que alguien tomó, lo sacó de donde estaba y lo plantó. ¿A dónde? Junto a las aguas. Entonces nos habla que también hay una intención de que el Señor nos toma y nos quiere plantar junto a las aguas, donde podremos nutrir nuestro corazón y podremos dar fruto, y todo lo que hagamos va a prosperar. Las raíces crecen donde no se ve el árbol. No sé si han visto esta imagencilla de un conejo que tiene una gran matota y una zanahoria chiquitita, y hay otro que tiene una matita chiquitita, pero una zanahoria impresionante. El Señor quiere que nuestras raíces crezcan y profundicen y lleguen a las aguas y se nutran de lo mejor que el Señor tiene para tu vida, aunque hoy no estés viendo la gloria de Dios o los resultados ya. Necesitamos profundizar en Él, porque a su tiempo daremos fruto, y fruto que permanecerá. La profundidad en la palabra de Dios produce estabilidad. ¿Cuántos quieren estabilidad en su vida? ¿Verdad? Qué terrible cuando uno se siente inestable, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno tal vez está más joven en la parte de relaciones y uno se siente inestable y que no lo logro, y hoy siento que le gusto y ya mañana no le gusto. O con el trabajo, con la empresa. La profundidad en la palabra de Dios produce estabilidad. Muchas personas que conozco invierten grandes fondos de su vida para una pensión complementaria o seguros médicos o seguros futuros, buscando estabilidad. Y no está mal hacerlo. No quiero decir que usted ahora no vaya a invertir en su pensión, pero la estabilidad verdadera viene del Señor, quien creó los cielos y la tierra. El Dios Todopoderoso, que sostiene nuestra vida, que fue fiel, que es fiel y que será fiel. La profundidad en la palabra produce estabilidad, produce fruto y produce lo que Mónica ahora decía también, perseverancia. El carácter de nosotros es moldeado. Somos cocinados, somos refinados, y esto me encanta. Cuando hablamos de que el oro es refinado, es porque el oro se funde a altas temperaturas, y cuando un oro se mete a refinar a un horno, todas las malezas que tiene, que se funden a menor temperatura, desaparecen, y al final de cuentas solamente queda el oro puro. Pero ese proceso de refinar, de ser refinados, se consigue en la profundidad de la palabra de Dios.
El Salmo 1:4 entonces nos dice: y no así los malvados, que son como el tamo, que arrebata el viento. Y eso es un elemento muy interesante que hace aquí el autor, porque en aquel momento, para separar la semilla real del tamo, que es como una cascarilla, ellos levantaban como con unos paños todo el tamo con la semilla, y el tamo, como era más liviano, el viento se lo llevaba y la semilla volvía a caer. Y los que no están cimentados en el Señor, muchas veces vienen vientos de preocupación económica, viento de nuevas ideologías, viento de que el pastor falló y entonces ya no me cae bien y mi vida cristiana entonces la echo por un borde. Vientos de cualquier cosa que nos roban nuestro camino de fe. El tamo es liviano, sin peso, sin raíz, y representa la vida sin fundamento. Quien no se afirma en la palabra, entonces vive a merced de las emociones, opiniones y circunstancias. ¿Cuántas personas he visto yo que dejan su vida cristiana porque un negocio no se dio? Una vez más, porque aquel líder iba con el equipo que yo no voy, porque aquella persona ese día no me saludó, o porque conocí una filosofía tan interesante que quiero hacerme de eso. Quien no se afirma en la palabra vive a merced de las emociones, opiniones y circunstancias. Salmo 1:5 entonces termina diciendo: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el 1:6 termina diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí conocer entonces nos invita a una palabra que es profunda, de que el Señor, cuando habla que conoce el camino de los justos, implica que tiene una relación con ellos, que los cuida y que aprueba sus decisiones y su camino. Ese es el lugar donde yo quiero estar, donde Dios observa el camino que yo vivo y donde vivo un camino conforme a su palabra. La palabra no es un camino opcional, es el camino que nos conduce a la vida. Y esta mañana yo quiero dejarte esto. La palabra no es solamente algo que te estoy invitando a practicar, ¿verdad? Como que te diga: mira, ¿por qué no practicas el ayuno? ¿Por qué no practicas estas disciplinas espirituales? La palabra no es un camino opcional para los cristianos. La palabra no puede cambiarse por otras cosas. Nuestra relación con Dios no puede basarse solamente en que yo le digo todas las mañanas a alguien que lo amo y cuando me pego la lotería siempre le digo que gracias. Miras qué buena relación tengo con Él. La palabra es el lugar donde fundamento mi relación con Él, en medio de la tormenta, y en medio del desierto y en medio de la prosperidad. El Salmo 1 nos muestra dos estilos de vida. Una vida arraigada en la palabra, estable y de fruto, y una vida alejada de la palabra, vacía y perdida. Profundizar en la palabra entonces no es un lujo espiritual, es una necesidad que todos tenemos. Amén. Al final de cuentas, si hablamos de milagros, esta mañana podríamos decir que el milagro no está en que Dios nos hable. Creo que el mayor milagro está en que alguien empiece a escuchar a Dios, porque Él quiere hablar y ya está hablándonos a nosotros. Dios siempre ha hablado. La pregunta que le dejo esta mañana es: ¿estamos afinando el oído? ¿Estamos invirtiendo tiempo para que el Señor nos hable, para yo poder escucharlo, para afinar mi oído? ¿O será que el ruido de este mundo, como los afanes, las quejas, las distracciones
y un pecado no confesado esté apagando la voz de Dios en mi corazón, Dios no grita porque no compite con el ruido. Él susurra para ver quién realmente lo ama. Y creo que esta mañana Dios nos está hablando fuertemente con amor, diciéndonos: yo quiero tener un espacio en tu vida. No coja toda la Biblia y empiece a meditar en algún texto. Empiece a meditar en algún texto. Una iglesia, y con esto cierro, no es fuerte por sus luces. Bueno, hoy aquí que se nos fuera la luz, estaríamos muy mal. No es fuerte por su música, no es fuerte por su edificio, con todo lo que le invertimos en la parte eléctrica. Una iglesia es fuerte cuando la palabra de Dios es central para esa iglesia. Y yo quiero que eso siga siendo la Viña del Este por muchos años más. Cuando la palabra entra, la oscuridad sale. Cuando la palabra entra, el pecado tiembla. Y cuando la palabra entra, los huesos secos vuelven a vivir. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.